Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer Consejería Bíblica. ¿Qué hago cuando en mi iglesia no se predica la sana doctrina? Recientemente recibí un mensaje de un joven creyente en México, compartiendo su frustración con la predicación y la enseñanza de su iglesia local. El hermano me preguntó ¿qué debo hacer? También se quejaba de que muchos de sus amigos han adoptado un pragmatismo enfermizo, haciendo cosas mundanas para llamar jóvenes a la iglesia. Esta situación, lamentablemente, no es exclusiva de este hermano de México. Es algo que les está ocurriendo a muchos hermanos en varios países latinoamericanos. Sucede que muchas iglesias han sido infectadas con doctrinas malas, como el llamado Evangelio de la Prosperidad o un moralismo que distorsiona el mensaje bíblico. En algunos casos son líderes no regenerados por el Espíritu Santo y en otros por no haber tenido un fundamento sólido en el Evangelio y en sanas doctrinas. Les ha ocurrido lo que el apóstol Pablo advirtió a los colosenses: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. En ese contexto, gracias al Internet y a otros medios, muchos jóvenes han podido ser expuestos a la buena enseñanza de pastores como John Piper, John MacArthur o Mark Dever, entre otros. Diversos recursos audiovisuales y el acceso a buenos libros han permitido a muchas personas entender mejor el poder del Evangelio, conocer acerca de la inerrancia de las Escrituras y ser consciente de la importancia de la predicación expositiva, entre otras cosas. Claro, este fenómeno también trae sus riesgos. Así es que, antes de responder a la pregunta del joven de México, me gustaría compartir algunas observaciones y preocupaciones que tenemos por el testimonio y formas de algunos jóvenes. Las dos fases de la doctrina de la gracia. La mayoría de las personas que han sido expuestas a las enseñanzas de hombres, como los tres mencionados anteriormente, han abrazado la doctrina de la gracia o la teología reformada. Un problema un tanto común con muchos de estos jóvenes es que entienden la doctrina de una manera meramente cognitiva, pero no en términos afectivos. Pareciera que la doctrina de la gracia solo se queda en el cerebro y no llegan al corazón, lo que produce una persona orgullosa, arrogante y poco amorosa. En algunos casos el deseo se reduce a querer debatir con todo el mundo, etiquetando a las personas de pelagianas, quizás sin conocer la historia y la realidad del término. Esta situación nos indica que en realidad no ha habido un entendimiento correcto de esa doctrina. Si has sido justificado a través del arrepentimiento de tu pecado y la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, y sabes que esa salvación ha sido por gracia, debes de ser un poco más humilde. Cristianos, nunca se nos puede olvidar que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, satisfaciendo los deseos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Efesios 2, 1-5. El pastor y teólogo puritano Richard Sibbes estaba en lo correcto cuando dijo: ¿cómo podemos ser orgullosos cuando Dios se humilló en la cruz? Cuando en realidad entendemos la doctrina de la gracia,
Somos más humildes porque sabemos de dónde Dios nos rescató, y más amoroso porque sabemos el infinito costo de su amor sacrificial. Un gran amor por la iglesia local. Uno de los problemas con las predicaciones de Internet es que solo escuchamos las enseñanzas de ciertos líderes, pero no vemos sus vidas en el día a día en sus iglesias. Yo puedo hablar del caso de Mark Dever, quien es un amigo y a quien agradezco mucho en mi formación ministerial. En Dever he podido ver cómo la sana doctrina se traduce en doctrina afectiva. Mark es un hombre que ama a la iglesia. Ora diariamente por los miembros de su congregación. Llora cuando una de sus ovejas sufre o cae en pecado, pero también se regocija cuando hay gozo. Dever, al igual que Piper, es un hombre de iglesia. Son líderes que se someten a la autoridad de la congregación. Son hermanos que respetan la autoridad de sus compañeros pastores y son maestros que nunca dejan de ser estudiantes. Por tanto, no solo aprendamos de sus predicaciones y conferencias, también aprendamos de sus testimonios. En la iglesia y fuera de ella, recordemos que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. 2 Timoteo 2, 24-26. La Iglesia y un llamado a discipulado. Uno de los espíritus de nuestra generación es un rechazo a la autoridad. Queremos ser llaneros solitarios y vivir bajo el manto del individualismo. No obstante, cuando leemos la Biblia, vemos que Dios rechaza este estilo y actitud. La vida cristiana es un llamado a discipulado y a hacer discípulos. Mateo 28, 19-20. El llamado a discipulado es una realidad en ambos testamentos. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor le ordenaba a su pueblo que se discipulara uno a otros, recordándose unos a otros sobre la fidelidad de Dios y sus grandes obras. Cuando algunos se descarriaban, le recordaban el Éxodo, cómo Dios los había redimido y las promesas del pacto. En una ocasión escuché a mi amigo Jonathan Lehman decir que discipular es amar de vida a vida en palabra y hecho. Esto nos enseña que no podemos ser discípulos al margen de una iglesia local. El verdadero discípulo no deja de congregarse. Hebreos 10:25. Respondiendo a la pregunta. Lo que hemos dicho no significa que debamos quedarnos callados cuando se corrompa la palabra o cuando la predicación no sea sana. Más bien, como le dice Pablo a Timoteo, debemos de corregir con mansedumbre. A la vez es importante decir que la división puede ser pecaminosa. Corriendo el riesgo de caer en el reduccionismo de la generalización, podemos decir que un ejemplo de una división sana y necesaria fue la Reforma Protestante, y un ejemplo de una división pecaminosa es el hermano que comienza a criticar a los líderes, porque ahora solo canta 2 himnos en vez de 5 como antes. Una de las limitaciones a la hora de responder a una pregunta tan específica es que no conocemos todos los detalles del caso en particular. Es por eso que le respondo al hermano compartiendo algunos principios que pueden ser de ayuda. Ora mucho por tus líderes y por ti mismo. Pídele a Dios que les muestre sus errores.
y pídele que proteja tu propio corazón. Ama. La verdad y el amor son dos caras de una misma moneda. No puedes amar verdaderamente sin la verdad, y la verdad verdadera siempre viene acompañada de amor. Cristo es la verdad y Él es amor. Da buen testimonio. Vive y modela el Evangelio. Pídele a Dios que te ayude a ser consistente al vivir el Evangelio que predicas. Ten paciencia, sé paciente y prudente. Los cambios muchas veces toman tiempo. Haz memoria. Recuerda que tú también creías lo mismo que ellos, pero Dios, en su gracia y misericordia, te sacó de la oscuridad y te permitió entender mejor su palabra. Busca una iglesia sana. Si después de orar y conversar directamente con tus pastores, entiendes que ellos no se someten a la autoridad de la Biblia, entonces busca otra iglesia donde puedas someterte y respetar la autoridad de los líderes y crecer en el conocimiento de Cristo. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así tiene notificaciones. Y también puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624 593636.